Buenas tardes compañeros, bienvenidos a este espacio. Un agradecimiento muy especial por haber destinado este tiempo para este momento académico dentro de sus merecidas vacaciones. El día de hoy nos están acompañando el docente Edwin Alonso Domico, el docente Edis Ferney Moreno Laverde y el docente Jorge Hernán Rojas Zapata. ¿Quién les habla? El maestrante Jesse Joanny y David Mora. El día de hoy los convoco para hacer una entrevista relacionada con políticas en perspectivas de género. Les voy a hacer 5 preguntas, las cuales ustedes podrán responder de acuerdo a sus saberes previos y las experiencias que hayan vivido a lo largo del tiempo que lleven como docentes. Listo, iniciamos con la pregunta y cada uno responde pues de acuerdo con su conocimiento, con su experiencia. La primera pregunta sería, ¿cuáles políticas de igualdad de género en la educación conoce que se estén implementando a nivel local o nacional? Yo, yo diría que como tal políticas todavía no han sido implementadas o no conozco. Sé que dentro del plan de desarrollo 2022-2026 hay capítulos que están relacionados con el tema de mujeres y población LGTBIQ+, y puede que a partir de ahí se hayan desprendido políticas, pero no las conozco ni a nivel local ni a nivel nacional. Pues la verdad, desde conocimiento de políticas no, como el compañero Jorge lo dice, pues yo no tengo ningún conocimiento de alguna política que nos pueda orientar hacia ese tipo de temas. Ya que existan y no las conozco, es otra cosa, pero para ese momento no. Como tal la pregunta en política de género en educación, no, o sea, no, hasta el momento no. Pero ya dentro de nuestras funciones, sí uno lo implementa de cierta forma muy diferente, pero como lo dicen los compañeros, la política como tal, no tengo conocimiento como para decir algo sobre ello. Ok, la segunda pregunta sería, ¿creen que es importante que los docentes conozcamos y apliquemos políticas de igualdad de género? ¿Y por qué? Pues, hombre, yo lo considero muy importante y muy valioso, necesario pues, y me parece que es pertinente porque cada vez la población es más diversa en términos de género, ya no es una población, digamos, estrictamente de género masculino o femenino como llegó a ser hace mucho tiempo o como llegó a concebirse hace mucho tiempo. Ahora hay una diversidad de manifestaciones de género que es importante pues que conozcamos, consideremos y las involucremos dentro de todo el ideario pedagógico que refiere la escuela. Es relativamente primordial que si esas políticas existieran o existen, sean conocidas por nosotros los docentes y que le podamos dar una aplicabilidad pues esencial en el aula, porque se necesita, o sea, es urgente que esa parte que es tan común ya hoy en día en nuestras aulas y en nuestra sociedad sea trabajada. Sí sería muy importante. ¿Por qué? Por la cuestión de que es valioso darles a conocer a nuestros estudiantes lo importante que es saber identificarnos y reconocernos y que todos somos iguales ante una comunidad educativa o la sociedad. Yo pienso como comentar un poco que la irrupción, digamos, de un concepto de género no binario nos exige a los docentes también mantenernos como informados al respecto y capacitados para el trabajo con este mundo no binario. Coincidimos todos en que sí es importante y si existen esas políticas debemos conocerlas para poderlas aplicar. Y pienso adicionalmente que si no existen esas políticas, pues hay que empezar a construirlas, a implementarlas, digamos, dentro de los referentes de la sociedad que les compete este tipo de acciones. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Bienestar Familiar, no sé, las entidades competentes. Y llevarlas al currículo institucional. El mismo plan de área deben ser direccionadas. Pregunta número 3. En su experiencia en la institución educativa rural La Caldacia,
¿Cómo observa la implementación de políticas de género dentro de la práctica educativa? ¿Existen acciones específicas que promuevan la equidad entre los géneros? Yo siento que hay, digamos, esbozos, que cada uno tiene un concepto particular al respecto y de acuerdo a ese concepto pues implementa o, digamos desarrolla las acciones pedagógicas, pero considero en lo personal que no es un discurso institucional. No es. Es verdad, no es un discurso institucional y son ideas a veces sueltas o muy subjetivas de cada docente en el aula, pero sí se hacen algunas actividades a nivel institucional, estrategias en cada una de las sedes educativas relacionadas con eso, en esos meses o en esos días específicos del Día del Género. Y yo pienso, perdóname, me atrevo ahí, que urge, porque todavía, digamos, en la educación rural o en el ámbito rural, todavía hay mucho tabú con respecto a las expresiones diferentes de género. Y como tal de por sí siempre, como lo dice la pregunta, como la implementación como tal, siempre lo transversalizamos de cierta forma que apunte, pero como política aplicarla, no porque como se lo dije al principio, no hay un conocimiento a fondo sobre el tema y pues, lo único que se hace es tratar temas como los profes dijeron, dinámicas muy diferentes que se acomodan a lo que es identificar lo que es un hombre y una mujer y lo que explicaba el profe anteriormente como para que vayan comprendiendo el entorno en el que estamos. Pregunta número 4. Considerando las tradiciones sociales y culturales de Urrao, ¿cómo creen que influyen en la implementación de las políticas de género dentro de la institución educativa? Bueno, yo considero que en ese caso particular, pues la acción pedagógica y la conducta de la institución debe ir un poco adelante de la tradición. La tradición suele ir más despacio que el conocimiento y el desarrollo del conocimiento teórico. Tenemos que aceptar que ya la realidad es esa. Hay una gran cantidad de expresiones de género que tenemos que aceptar, gústele o no le gusta la tradición, al padre de familia, a la escuela, a la iglesia, a la sociedad. Eso es una realidad pues que de a puño nos golpea y tenemos que asumirla y abordarla con la mayor seriedad y con el mayor conocimiento científico de los temas. Entonces yo pienso que la escuela debe construir también un discurso y una práctica, así no esté siempre asimilada por la tradición y por la comunidad, debe ir empezando a moverse en ese sentido, en esa dirección. Es ir concientizando el contexto. Yo creo que nuestra institución es muy diversa porque nos encontramos más de 30 sedes, hay sedes muy lejanas y la más cercana está pues, que es la sede principal, está a 17, 16 kilómetros y hay sedes súper lejanas. Entonces el contexto es fundamental ahí, es comenzar a concientizar y a llevar dentro del plan de estudios, el currículo institucional, ir vendiendo esa idea de esas políticas y ir transformando. Con el tiempo se podrá lograr, pero es comenzar con esa tarea. Importante tener en cuenta que nuestra institución cuenta con población afro, indígena y mestiza. No, y hay algo muy importante que aplicamos todos, que son los proyectos obligatorios, que más implementar, como por decirlo así, un proyecto más que se trate sobre esto que estamos aquí divulgando, lo de la política pública de género en la educación. Que no solamente hable, por ejemplo, de sexualidad, sino que también que sea podría ir ahí, más a un trasfondo. Sería muy importante, porque eso de por sí siempre lo hemos tenido, el profe lo dijo en su momento, como un tabú. Y muchos de nosotros pocas veces nos atrevemos como a tratar el tema como tal por miedo de pronto a que un estudiante se sienta mal o se confunda o de pronto un padre de familia se inquiete por lo que estamos manifestando. Entonces sí sería muy importante tenerlo en cuenta para los proyectos obligatorios. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta como docente para integrar la equidad de género en su enseñanza
teniendo en cuenta el contexto rural y social de Urrao. ¿Cuál sería ese principal desafío? El mayor desafío es la concepción que tienen las comunidades. Sigue siendo muy cerrada con respecto a las diferentes manifestaciones de género. Y hay todavía unas vertientes muy marcadas de machismo, digamos, unas acepciones muy arcaicas todavía, a mi juicio. Eso es el tradicionalismo de la época que se quedó todavía, está muy introyectado allá en el contexto rural. Ese tradicionalismo es el principal desafío, cómo llegar, pero debemos hacerlo poco a poco. Desde el mismo currículo, hacerlo llegar poco a poco, porque no es llegar a impactar de una, porque ese mismo tradicionalismo, ese mismo tabú puede ser un choque más adelante. No, y hay algo que juega, hay dos barreras que siempre van a estar por la situación y por la lejanía en la que estamos, que es el desconocimiento total del tema y el difícil acceso a ello, al contexto como tal, de lo que estamos tratando en este caso. No es lo mismo un niño, en la forma en la que les dan a conocer todo lo que tienen que aprender sobre, un ejemplo de este tema que es muy importante que lo estamos abordando, a un niño que está en la zona rural o una zona urbana y rural cercana a una zona rural dispersa, lejana donde estamos nosotros. Otro elemento que me parece importante considerar ahí es que la diversidad cultural, como lo manifestabas ahorita, de la institución, habiendo población afro, población indígena, población mestiza, y que cada uno tiene, digamos, una concepción del mundo, de la sexualidad, del género, del desarrollo humano muy diferente, digamos, una cosmogonía pues propia. Eso dificulta también un poco el abordaje directamente de estos asuntos. Eso es un proceso lento. Es muy complejo, demasiado. Desde el momento que se plantea esta actividad, yo sabía que me iba a encontrar con que de pronto no teníamos, y me incluyo, mucho conocimiento sobre el tema, porque yo vengo a abordar este tema a profundidad ahora que estoy viendo el módulo de perspectivas de género, pero también era un tema que se me dificultaba y se me dificulta bastante, entonces no veo ningún problema en que expresemos que a veces no tenemos el conocimiento necesario en cuanto a la cuestión, ¿cierto? Sí, yo pienso que hasta el momento cada docente ha podido sortear el tema, digamos, desde la perspectiva de su sensibilidad, si es sensible de X o Y manera con el tema, y así lo ha manejado cada docente, pero no hay un discurso que compile como la percepción general del tema, ni un discurso que direccione o lidere la discusión en ese Siempre va a sentido. ser muy subjetivo. Bueno, nuevamente muchas gracias y les recuerdo que este espacio y este momento será tenido en cuenta netamente para espacios académicos. Muchas gracias, profes, por acoger el llamado. A usted por la invitación.